Bueno, hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para mi canal. Hoy vamos a escuchar música Chilson y vamos a leer un poco de mi libro. Estamos leyendo Brandon Sanderson, El héroe de las eras. Vamos por el libro 3. Ya casi estamos por terminarlo, pero bueno, yo voy a empezar a leerlos por el 62. Por el capítulo 62 del tercer libro. Sospecho que Alendi, el hombre al que mató Rashek, era un brumoso, un buscador. La alomancia, no obstante, era diferente en aquellos días y mucho más rara. Los alománticos vivos en nuestra época son descendientes de los hombres que comieron aquellas perlas del poder de la conservación. Formaron la base de la nobleza y fueron los primeros en llamarlo emperador. El poder de aquellas pocas perlas estaba tan concentrado que pudo durar 10 siglos de reproducción y herencia. Saced esperaba fuera de la habitación mirando al interior. Fantasma yacía en su cama, todavía envuelto en vendajes. El muchacho no se había despertado desde su hazaña y Saced tampoco estaba seguro de que fuera a hacerlo alguna vez. Aunque viviera, tendría horribles cicatrices del resto de su vida. Pero si nosotros nos damos cuenta, a Fantasma de este libro, lo que han leído el libro, le está pasando lo mismo que le pasó a Kelsier cuando fue a los pozos. Fantasma, en este caso, fue que entró a una caverna que estaba subterránea para poder abrir las compuertas para que pase el agua. Y estaba en llamas esa estructura para entrar. Estaba toda en llamas y el loco agarró y entró. Siendo que él siempre quemaba estaño, él siempre quemaba estaño. Y cuando cruzó todo ese fuego, eh, apagó su estaño. O sea, el loco siempre quemó para que le ayudase, sin embargo, ahora lo apagó. Es una locura. Bueno, esto demuestra una cosa, pensó Saced. El muchacho no tiene peltre. Si Fantasma hubiera podido quemarlo, habría sanado mucho más rápido. Saced le había administrado un fraquito de peltre por si acaso y no había notado ninguna diferencia. El muchacho no se había convertido místicamente en violento. Es cierto, era reconfortante, significaba que el mundo de Saced aún tenía sentido. Porque el loco no le encontraba sentido a la vida. No sé qué pasaba, pero no le encontraba sentido a la vida. O sea, su, sus... eh, las cosas que le gustaban a él las dejó de hacer. No sé qué le pasó. Bueno, en realidad sí sé qué le pasó. Se le murió la chica con la que se estaba enamorando. El chabón es un eu- erudito. O sea, viste que en la serie y eso, eh, de, por ejemplo, Juego de Tronos, los sirvientes, los eruditos, le cortan el pito. Y bueno, este también. Y era raro para él enamorarse, digamos, o encontrar el amor porque no tenía pito, ¿entendés? O sea, nadie se iba a enamorar de él, pero sin embargo una terrisana, él es terrisano, se enamoró de él. Y la terminaron matando los colos. Pero bueno, ya está ahora. Bueno. Dentro de la habitación, Beldre estaba sentada a la vera de Fantasma. Venía todos los días a pasar algún tiempo con él. Beldre era la hija del emperador que estaba reinando ahí en Urtau. Bueno, más tiempo incluso que el que pasaba con su hermano, Kelion, el ciudadano. Kelion era el emperador ese de ahí. El ciudadano tenía un brazo roto y algunas heridas más, pero nada letal, aunque Brisa gobernaba en Urteau. Kelion seguía siendo una autoridad y parecía haberse vuelto más amable. Ahora parecía dispuesto a considerar una alianza con Elen. A Saced le resultaba extraño que Kelion se mostrara tan cooperador. Habían entrado en su ciudad, habían sembrado el caos y casi lo habían matado.
y ahora escuchaba su oferta de paz. Desde luego Saced recelaba, el tiempo lo diría. Algo pasaba ahí. Dentro de la habitación, Beldre se volvió levemente y advirtió a Saced en la puerta. Sonrió y se puso de pie. Por favor, Lady Beldre, dijo Saced entrando. No te levantes. Ella se sentó de nuevo mientras Saced avanzaba, revisó el vendaje de fantasma, comprobó el estado del joven, comparando notas del interior de los textos médicos de su mentecobres. Beldre observaba en silencio. Cuando terminó, se volvió para marcharse. Gracias, dijo el verde. Beldre miró a Fantasma. Quiero decir, ¿su estado ha cambiado? Me temo que no, Lady Beldre. No puedo prometer nada en lo referido a su recuperación. Ella sonrió débilmente y se volvió hacia el muchacho herido. Lo conseguirá, dijo. Saced frunció el ceño. No es solo un hombre, Beldre. Es algo especial. No sé qué hizo para recuperar a mi hermano, pero Kellion es como era antes de que empezara toda esta locura. Y la ciudad, la gente, vuelve a tener esperanzas. Eso es lo que Fantasma quería. Esperanza, pensó Saced, estudiando los ojos de la muchacha. ¿Lo quiere de verdad? En cierto modo, a Saced le pareció una tontería. ¿Cuánto tiempo hacía que conocía al muchacho? Unas pocas semanas. En ese breve periodo de tiempo, Fantasma no solamente se había ganado el amor de Beldre, sino que se había convertido en el héroe de toda una ciudad. El chabón se convirtió en lo que Kelsey se había convertido, y eso que no es alomántico. Ella se sienta a esperar y tiene fe en que se recupere, pensó Saced. Sin embargo, al verlo, lo primero que yo pienso es cómo me alivia que no fuera un brazo de peltre. Tan insensible se había vuelto Saced. Tan solo año y medio antes estuvo dispuesto a enamorarse sin esperanza de una mujer que se había pasado casi toda la vida reprendiéndolo. Porque es verdad, la loca de la que él se enamoró siempre le decía cosas. Una mujer con quien solo había pasado unos días preciosos. Se dio media vuelta y salió de la habitación. Saced se dirigió a sus aposentos que anteriormente pertenecían a un obligador. Era agradable tener de nuevo paredes y escaleras corrientes en vez de interminables estantes unidos por paredes cavernosas. En su escritorio estaba el cartapacio abierto, su forro de tela manchado de ceniza. Un fajo de páginas a la izquierda y otro a la derecha. Solo quedaban 10 páginas en el fajo de la derecha. Tras inspirar profundamente, Saced se acercó y se sentó. Era hora de terminar. Porque el chabón estaba investigando religiones y les quedaban... Bueno, ahí parece que le quedaban 10 nomás. Pero eran muchas, eran de todo el mundo. Eran como 300, ponele. ¿Entendés? Como que esta canción porque es muy shocks. Nosotros somos. Acababa la mañana del día siguiente cuando colocó la última hoja sobre el fajo de la izquierda. Había repasado rápidamente estas 10 últimas páginas, pero había podido concederles toda su atención. Pues no le distraía cabalgar mientras leía ni ninguna otra preocupación. Consideraba que había dado a cada una la consideración debida. Permaneció sentado un rato, fatigado y no solo por la falta de sueño, se sentía aturdido. Su tarea había terminado. Después de un año de trabajo, había revisado todas y cada una de las religiones que tenía almacenadas y las había eliminado todas. Era extraño cuántos elementos en común tenían todas. La mayoría sostenía ser la autoridad definitiva y denunciaba las otras creencias. La mayoría hablaba de otra vida tras la muerte, pero no ofrecía ninguna prueba. La mayoría hablaba de un dios o unos dioses, pero de nuevo tenía poca justificación para sus enseñanzas. Y cada una de ellas estaba plagada de inconsistencias y falacias lógicas. ¿Cómo podían creer los hombres en algo que predicaba amor, por un lado, y enseñaba a destruir a los infieles por otro? ¿Cómo se racionalizaba la fe sin ninguna prueba?
¿Cómo podían esperar sinceramente tener fe en algo que hablaba de milagros y maravillas en el lejano pasado, pero que daba cuidadosamente excusas de por qué esas cosas no sucedían en la actualidad? ¿Cómo puede ser que las religiones sean así? Y luego, naturalmente, estaba el último copo de ceniza de la pila. Eso que, en su opinión, ninguna de las religiones conseguía demostrar. Todas enseñaban que los creyentes serían bendecidos y todas carecían de respuestas para explicar por qué sus dioses siempre habían permitido que los creyentes fueran capturados, encarcelados, esclavizados y masacrados por un hereje conocido como Lord Legislador. El fajo de página estaba colocado en la mesa ante él, boca abajo. Eso significaba que no había ninguna verdad, ninguna fe que le devolviera a Tingwilin. Tingwilin. Se llama Time Will, pero yo le digo Tingwilin porque suena mejor. No había nada que vigilar a los hombres, al contrario de lo que Fantasma había afirmado con tanto ímpetu. Sasset pasó luego por la última página y por fin, la depresión que había estado combatiendo y apenas había mantenido a raya durante tanto tiempo, fue demasiado fuerte para poder resistirse a ella. El cartapacio había sido su última línea de defensa. No puede ser, el chabón terminó de leer su cartapacio, su portafolio con todas las religiones y todas esas boludeces, y no encontró nada, ninguna respuesta de que la va a ver a Time Willing después, ¿me entendés? O algo. Dolor, eso producía la pérdida. Dolor y aturdimiento al mismo tiempo. Un alambre de espino que se retorcía en su pecho junto a una absoluta incapacidad para hacer nada al respecto. Le apetecía agazaparse en un rincón, echar a llorar y esperar a la muerte. No, pensó, tiene que haber algo. Palpó bajo la mesa buscando con los dedos temblorosos. Él sacó de las mentes de metal. Palpó bajo la mesa buscando con dedos temblorosos el saco de las mentes de metal. Ojo, en su lugar sacó un tomo. Lo colocó sobre la mesa junto con el cartapacio y luego lo abrió por una página al azar. Palabras escritas con dos letras diferentes. Una era cuidada y fluida, la suya propia, la otra tersa y decidida, la de Tan Willing, más. Apoyó los dedos en la página. Tynewell y él habían recopilado juntos este libro, el que se descifraban las historias, las profecías y los y los significados que rodeaban al héroe de las eras, mucho antes de que Sasset hubiera dejado de importarle. Eso es mentira, pensó cerrando el puño. ¿Por qué me miento a mí mismo? Sigue importándome. Nunca dejo de importarme. Nunca dejó de importarme. Si hubiera dejado de importarme, no estaría investigando todavía. Si no me importara tanto, esta sensación de traición no sería tan dolorosa. Kaiser había hablado de esto. Luego Vin había hecho lo mismo. Sasset nunca esperó tener sentimientos similares. ¿Qué podía herirlo tan profundamente para hacer que se sintiera traicionado? No era como los otros hombres. Lo admitía, no por arrogancia, sino porque se conocía a sí mismo. Perdonaba a la gente, quizá en exceso, simplemente no era de los que se sienten amargados. Y es verdad, el chabón nunca estaba amargado. Por lo tanto, había dado por hecho que nunca tendría que tratar con estas emociones. De ahí que estuviera tan poco preparado para ser traicionado por lo único que no podía aceptar como imperfecto. No podía creer, si creyera, eso significaba que Dios o el universo o lo que le vigilaba a los hombres había fracasado. Más valía creer que no había nada. Así todas las inconsecuencias del mundo eran mera cuestión de azar, no algo causado por un Dios que le había fallado. Pero en este caso, bueno, no vamos a adelantar. Sasset miró el tomo abierto y advirtió un pequeño papel que sobresalía entre sus páginas. Lo sacó y le sorprendió encontrar la imagen de una flor que le había dado Vin, la que llevaba la esposa de Kelsier. Ojo con esta imagen de la flor que viene divagando desde el primer libro, amigo. Desde el primer libro, que la imagen de esta flor que está en un capítulo, está en unos capítulos.
Llevaba la esposa de Kelsier esa. La que había usado para darse esperanza, para recordar un mundo que existía antes de la llegada del Lord Legislador. Porque ahora en el mundo eh, hay muchos terremotos, hay bruma, siempre hubo bruma, pero ahora la bruma sale de día, es más densa, tapa el sol, no se puede cultivar y también que cae ceniza y que se hacen montañas de ceniza como si fuera nieve, ¿entendés? Entonces dice, alzó la cabeza, el techo era de madera, pero la luz del sol refractaba la ventana y se extendía por él. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué me dejaste así? Lo estudié todo sobre ti. Aprendí las religiones de 500 pueblos y sectas distintos. Enseñé sobre ti cuando otros hombres habían renunciado 1000 años antes. ¿Por qué me dejas a mí sin esperanza, cuando otros pueden tener fe? ¿Por qué no me dejas en la duda? ¿No debería estar más seguro que los demás? ¿No debería de haberme protegido mi conocimiento? Y, sin embargo, no, su fe lo había vuelto aún más susceptible. En eso consiste la confianza, pensó Sasset, en darle a otra persona poder sobre ti, poder para hacerte daño. Por eso había renunciado a sus mentes de metal. Por eso había decidido estudiar las religiones una a una, tratando de encontrar lo que no tuviera defectos, nada que le fallara. Tenía sentido. Mejor no creer que descubrir que estaba equivocado. Sasset volvió a agachar la cabeza. ¿Por qué se le ocurrió hablarle al cielo? Allí no había nada. Es verdad, ¿por qué el chabón le habló del cielo si él no cree en nada? Nunca lo había oído. Fuera, en el pasillo, oyó voces. Mi querido perrito, decía Brisa. Sin duda podrás quedarte un día más. No, respondió Tenzun, el Kandra, hablando con su voz perruna. Debo encontrar a Vin lo antes posible. E incluso el Kandra, pensó Sasset, incluso una criatura inhumana tiene más fe que yo. Mirá lo que le pasa al chabón, no tiene fe. Sin embargo, ¿cómo podían comprenderlo? Sasset cerró los ojos con fuerza, sintiendo que un par de lágrimas asomaban a sus comisuras. ¿Cómo podía nadie comprender el dolor de una fe traicionada? Él había creído, pero cuanta más esperanza había necesitado, más vacío había encontrado. Cogió el libro y luego cerró el cartapacio, dejando en su interior los inadecuados sumarios. Se volvió hacia la chimenea, era mejor quemarlo todo sin más. No. La fe, recordó una voz del pasado, su propia voz, hablándole a Vin. Aquel terrible día tras la muerte de Kelsier. La fe no es solo para los bellos momentos, los días felices. ¿Qué es creer? ¿Qué es la fe si no continúas en ella después del fracaso? Qué inocente había sido. Mejor confiar y ser traicionado, pareció susurrar Kelsier. Era uno de los lemas del superviviente. Mejor amar y ser lastimado. Sasset cogió el tomo, era algo carente de significado. Su texto podía ser cambiado por ruina en cualquier momento. Y en eso sí, creo, pensó con frustración. ¿Tengo fe en esta ruina? Pero no en algo mejor. Tiene razón, está diciendo boludeces. Sasset cogió el tomo, era algo carente de significado. Su texto podía ser cambiado por ruina en cualquier momento. Y en eso sí creo, dijo. Acuérdense. Entonces guardó silencio, sujetando el libro, escuchando a Brisa y Tenzun fuera de la habitación. El libro era un símbolo para él, representaba lo que una vez había sido, representaba el fracaso. Alzó de nuevo la mirada. Por favor, pensó, quiero creer, de verdad. Yo necesito algo más que sombras y recuerdo, algo real. Algo verdadero, por favor, preguntó, al aire. Adiós, aplacador, dijo Tenzun. Dale recuerdos de mi parte al anunciador. Entonces Sasset oyó que Brisa se marchaba. Tenzun recogió el pasillo con sus silenciosas patas de perro. Anunciador. Sasset se quedó inmóvil. Esa palabra. Sasset se sintió aturdido durante un instante. Después abrió la puerta de golpe y se abalanzó al pasillo. La puerta golpeó contra la pared haciendo que Brisa se sobresaltara. Tenzun se detuvo al fondo del pasillo cerca de las escaleras y se volvió para mirar a Sasset. ¿Cómo me has llamado?, preguntó Sasset.
Anunciador, contestó Tenzun. ¿No fuiste tú quien señaló a Lady Bean como héroe de las eras? Pues entonces ese es tu título. Sase cayó de rodillas y plantó en el suelo, ante él, su libro. Fue pasando las páginas hasta localizar una en concreto, escrita por él mismo. Yo me creía el sagrado primer testigo, decía, el profeta que descubría al héroe de las eras. Eran palabras de Scawan, el hombre que originalmente había llamado héroe a Alendi. A partir de estos escritos, que eran las únicas pistas sobre la religión original de Terris, Saced y todos los demás habían conseguido extraer lo poco que habían de las profecías del héroe de las eras. ¿Qué es esto?, preguntó Brice agachándose, echando un vistazo a las palabras. Parece que confundes el término, mi querido perrito. No es anunciador, sino sagrado primer testigo. Saced alzó la cabeza. Es uno de los párrafos que cambió Ruina, Brisa, susurró en voz baja. Cuando lo escribí era diferente, pero Ruina lo alteró, tratando de engañarnos a Bean y a mí para que cumpliéramos sus profecías. No. Los Ska habían empezado a llamarme el sagrado primer testigo, su propio título. Así que Ruina cambió retroactivamente los escritos de Kawan para que pareciera una referencia profética hacia mí. ¿Ah, sí?, preguntó Brisa frotándose la barrilla. ¿Y qué decía antes? Sase ignoró la pregunta y miró a Tenzun a sus ojos caninos. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. ¿Cómo conocías las palabras de las antiguas profecías de Terris? Tenzun se sentó sobre sus 4 traseros. Me resulta extraño, Terrisano. Hay una gran inconsistencia en todo esto, un problema que a nadie se le ha ocurrido señalar. ¿Qué pasó con los porteadores que viajaron con Rashek y Alendi hasta el Pozo de la Ascensión? Rashek, el hombre que se había convertido en el Lord Legislador. Brisa se irguió. Esa es fácil, Kandra, respondió, agitando su bastón. Todo el mundo sabe que el Lord Legislador subió al trono de Kelenium, convirtió en noble a su amigo de confianza, por eso la nobleza del Imperio final estaba tan mimada. Eran descendientes de los buenos amigos de Rashek. Tenzun no dijo nada. No, pensó Sase asombrado. No puede ser. No pudo haber convertido en nobles a esos porteadores. ¿Por qué no?, preguntó Brisa. Porque los nobles se convirtieron en alománticos, contestó Sase poniéndose en pie. Los amigos de Rashek eran ferucomistas. Si los hubiera convertido en noble, entonces ellos lo habrían desafiado, dijo Tenzun. Se podrían haber convertido en alomántico y ferucumista a la vez, como él, y tener sus mismos poderes. Y la verdad que tiene razón. Sí, corroboró Saced. Se pasó 10 siglos intentando eliminar la feruquimia de la población de Terris. Todo por miedo a que alguien naciera con feruquimia y alomancia. Los amigos que fueron con él al pozo habrían sido peligrosos, ya que obviamente eran poderosos feruquimistas. Feruquimistas. Y sabían lo que Rashek le había hecho a Alendi. Rashek tuvo que hacer otra cosa con ellos, algo para secuestrarlos, quizá incluso matarlos. Claro, eso pasó. Los mató, con los clavos. No, dijo Tenzun, no los mató. Llamáis monstruo al padre, pero no era un hombre malvado. No mató a sus amigos, aunque reconoció la amenaza que suponían para él sus poderes. Así que les ofreció un trato, hablando directamente a sus mentes, mientras detentaba el poder de la creación. ¿Qué trato?, preguntó Brisa haciendo inmortalidad, dijo Tenzun en voz baja. A cambio de su feruquimia, le entregaron junto con algo más. Sase miró a la criatura del pasillo, que pensaba como un hombre, pero que tenía la forma de una bestia. Renunciaron a su humanidad, susurró Sase. Tenzun asintió. ¿Siguen vivos?, preguntó Sase, dando un paso adelante. Los compañeros del Lord Legislador, los mismos terisanos que subieron con él al pozo. Los llamamos la primera generación, respondió Tenzun. Los fundadores del puro Kandra.
El padre transformó a todos los ferucumitas vivos en espectros de la bruma, iniciando así la raza. Sus buenos amigos, sin embargo, recuperaron el sentido del shock con unos cuantos clavos hemalúrgicos. Has hecho mal tu trabajo, guardador. Esperaba que me sonsacaras todo esto mucho antes de tener que marcharme. He sido un necio, pensó Saced, parpadeando para contener las lágrimas. Un necio total. ¿Qué? Preguntó Isa, frunciendo el ceño. ¿Qué está pasando, Saced, mi querido amigo? ¿Por qué estás tan azorado? ¿Qué significan las palabras de esta criatura? Significan esperanza, contestó Saced, y entró en tromba en su habitación y empezó a meter ropa en su mochila de viaje. Esperanza, repuso Brisa, asomándose. Saced se volvió para mirarlo. El Kandra se había acercado y estaba detrás de Brisa en el pasillo. La religión de Terris, Brisa, dijo Saced. Aquello para lo que fue fundada mi secta, lo que mi pueblo ha pasado siglos intentando descubrir, sigue viva. No en palabras escritas que puedan ser corrompidas o cambiadas, sino en las mentes de los hombres que la practicaban. La fe de Terry no está muerta, dijo. Estaba contento el chabón. Había una religión más que añadir a la lista. Su misión no había terminado todavía. Rápido, guardador, exclamó Tenzun. Estaba preparado para ir sin ti, puesto que todo el mundo me decía que había dejado de preocuparte por estas cosas, pero si vienes, te mostraré el camino a mi tierra natal. Me coge de camino en la búsqueda de Vin. Esperemos que pueda convencer a la primera generación de lo que yo no he podido. ¿De qué? Preguntó Sase, todavía empaquetando. De que el fin ha llegado. Y bueno, chavales, esto fue un capítulo de este hermoso libro. La verdad que me emociona cada capítulo. Me encanta este libro. Ya estoy a punto de terminarlo. Miren, o sea, me queda nada me queda. Y ya termina la trilogía. Después no sé qué iré a leer, pero qué buen libro, la verdad que lo recomiendo. Y bueno, nada. Es una puta locura, tío. Espero que les haya gustado, señores. Nos vemos en otro capítulo. Y bueno, nada. Chao.